Oikodome es una palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce al español como edificación. Esa es la palabra con la que hemos identificado nuestro espacio de estudio bíblico y devocional. Cada semana, los miércoles a las 7 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos para que estudiemos la Biblia y la podamos entender cada día mejor. Se nos vino encima el fin de año. Ya estamos en el penúltimo mes y por esa época en la que se empiezan a hacer planes y actividades que tienen que ver con las festividades de fin de año. Pero cuando hablamos de fin de año también empiezan a aparecer proyectos y planes para el porvenir, para el año siguiente, para el futuro. Como que la gente empieza a hacerse a la idea que ya lo que no se hizo este año como que ya no se hizo. Y como que hay que empezar a pensar en lo que se va a hacer el año entrante. Planes, proyectos. Seguramente para algunos están algunos proyectos académicos, de estudiar, prepararse en cualquier campo profesional. Para otros seguramente son proyectos de viajar, de conocer, de hacer alguna visita a un lugar que nunca se haya hecho, a algún lugar lejano, que implica muchas veces gastos económicos. De pronto alguien hace planes de comprar o de vender cosas grandes, no sé, casa, carro, alguna finca, qué sé yo, pero que tiene que ver con negocios. O seguramente algunos tienen pensado emprender algún negocio, alguna empresa, lo que hoy en día se conoce como emprendimiento, que se hace tanto mención a los emprendimientos. O de pronto un tema personal, matrimonio, tener hijos. Bueno, hay muchos planes que podemos estar pensando hacia el futuro cuando pensamos en el año que viene o cuando vienen o pensamos en los años siguientes, incluso algunos por temas de cumpleaños también piensan en la edad en la que han llegado y qué sería lo más adecuado para los años siguientes. Hay diferentes tipos de planes para la vida y que vienen a la mente especialmente en estas épocas que se aproximan. Así que quisiera invitarles a reflexionar acerca de lo que son esos planes y cómo es que el libro de los Proverbios nos ha venido regalando muchos principios. Ya hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de un emprendimiento, acerca de las claves del éxito, una cantidad de cosas que tienen que ver con el futuro. Pero en esta ocasión quisiera que nos remitiéramos al capítulo 27 de Proverbios para ver solamente tres bases para planear el futuro, llamémoslo de esa forma. Tres elementos, por supuesto que hay muchos más y en los proverbios son ricos en darnos consejos, en darnos principios de sabiduría con respecto a hacer proyectos. Pero en el capítulo 27 quiero referirme a tres especialmente, sobre todo porque están presentados en forma de exhortación, digámoslo así, en segunda persona, dirigidas a usted, a tú. Así que vamos a mirar particularmente esos tres principios o bases para planear. Y comencemos por el versículo 1, capítulo 27 de Proverbios, versículo 1. Versículo 1 dice de la siguiente manera: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Creo que es un buen comienzo para hablar acerca de proyectos y de planes hacia el futuro, hacia el año entrante. Porque lo primero que nos permite llegar a hacernos conciencia es que cualquier cosa que planeemos está supeditada a la voluntad de Dios, a lo que deparará el futuro, a las cosas que nos rodean, a aquellas cosas de las cuales como seres humanos todos somos susceptibles, una enfermedad,
una bancarrota, una pérdida. Bueno, hay muchas cosas que no están en nuestras manos controlar. Por eso comienza este capítulo diciendo, no te jactes. De alguna forma, hacer planes, poner metas a mediano, a corto, a largo plazo, a veces evidencia cierta jactancia en el ser humano, porque muchas veces lo hacemos creyendo que en nuestras manos está amanecer al día siguiente. Y resulta que no está en nuestras manos amanecer. El problema no es planear, el problema es, como dice aquí, jactarse. Yo voy a hacer, voy a comprar, voy a vender, voy a estudiar, voy a viajar. Y planear la vida de una forma como si estuviera en nuestras manos. Por eso es muy pertinente reiterar este primer proverbio. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y creo que este es un proverbio que nos permite recordar las palabras de Santiago también en el Nuevo Testamento, que tiene una exhortación un poco más extensa, pero que se refiere a lo mismo y de hecho utiliza la misma expresión de jactarse. Estoy hablando de Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Santiago 4, 13 al 17, permítanme leerlo aquí en nuestra versión Reina Valera, que dice así, versículo, repito, Santiago 4, 13 al 17, dice, vamos ahora, los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una vez más, aquí en el Nuevo Testamento, para reiterar la enseñanza de los proverbios, se exhorta o se advierte sobre el peligro de planear la vida como si estuviera en nuestras manos. Y aquí es mucho más claro en el Nuevo Testamento cuando dice, en lugar de estar planeando con jactancia, más bien debemos decir si el Señor quiere. Claro, alguien podría decir esa frase como si fuera una frase de cajón. Lo importante no es tanto las palabras, sino la actitud, la sinceridad de poder siempre depender de la voluntad de Dios, de poder hacer planes, porque eso está bien hacerlo, pero siempre con la conciencia de que yo dependo de Dios. Hay un elemento que es muy importante tener en cuenta con respecto a la dependencia de Dios. En primer lugar, que todos dependemos de Dios, queramos o no, es decir, el ser humano depende de Dios, crean en Dios o no crean, o sea, la vida del ser humano depende de Dios, la voluntad de Dios es la que opera en nuestras vidas, queramos o no, creámoslo o no, esa es una dependencia ineludible, pero cuando hablamos de una dependencia consciente, es decir, es cuando yo soy consciente de esa dependencia y cuando puedo planear mi vida y hacer proyectos sabiendo que todo depende de Dios, entonces estoy haciendo consciente algo que realmente es una realidad para todos los seres humanos. Pero cuando yo soy consciente y puedo poner en las manos de Dios mis proyectos y mis planes y decir, Señor, te pido, esto es lo que yo quiero, esto sería lo que yo desearía para mi vida o para mi familia, pero Señor, estoy en tus manos, dependo de ti. Tú decides mi vida. Cuando yo puedo hacer eso, entonces mis proyectos están en buenas manos. Por eso, con base en este primer proverbio, esa primera base, vamos a hablar de tres bases, recuerden, tres bases para planear el futuro. La primera base es esta. Primeramente dependa de Dios. Esa es la primera base. Antes que cualquier establecimiento de metas
o de tiempos, o de estrategias, o de actividades, o de metodologías, primeramente dependa de Dios. Dígale al Señor, en tus manos estoy y de ti depende. Pero cuando eso es sincero, entonces es posible aceptar las dificultades, aceptar esas puertas que se cierran muchas veces, aceptar esas frustraciones de algunos planes que de pronto se caen por razones que se salen de nuestras manos, pueden ser económicas, pueden ser, repito, de alguna enfermedad, algún desastre, alguna situación ajena a nuestros planes que nos derrumban nuestros planes. Cuando yo he dependido de Dios conscientemente y le he dicho, Señor, estoy en tus manos, y vienen ese tipo de tropiezos, obstáculos, pues los acepto con paciencia, con tranquilidad, porque al fin y al cabo estaba dependiendo de Dios. Una de las evidencias que muestran que yo no estoy tan dependiente de Dios es cuando me amargo o cuando me desespero o cuando me lleno de ira porque las cosas no salieron bien. Ese desespero, esa mala actitud frente a las frustraciones u obstáculos de la vida evidencian que no dependía de Dios, que yo quería tener en mis manos el poder para hacer las cosas y como se salieron de mis manos, entonces me enojo o tomo una actitud de amargura o de pesimismo frente a la vida. La persona que depende de Dios es capaz de enfrentar una frustración, una derrota, ponerse de pie y seguir adelante y volver a decir, Señor, estoy en tus manos. Si esto no salió, vamos a hacerle por otro lado, vamos a hacer nuevos planes, pero Señor, depende de que amanezca vivo mañana. Depende de que tú me prestes la vida. Esa dependencia de Dios, primero que todo, es la primera base de estas tres para hacer planes hacia el futuro. La segunda base la encontramos expresada en el versículo 10, volviendo a Proverbios 27, el versículo 10 dice lo siguiente, este es un versículo larguito para ser de Proverbios: no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Muy interesante este proverbio. Repito, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Este proverbio nos está hablando acerca de la importancia de que cuando hagamos planes pensemos en los demás, en las personas que nos necesitan. No dejes a tu amigo. No planees la vida de una manera individualista, como si la única persona que importara en la vida fueras tú. Es importante incluir en nuestros planes cómo bendecir a los demás. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Hay una expresión un poco extraña, que es la segunda, cuando dice, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Sencillamente lo que aquí podemos encontrar es esa actitud de, en lugar de bendecir a los amigos o al hermano o al vecino con lo que podemos darles, pensar en cómo digamos aprovecharnos de ellos, o en vez de traerles bendición, alegría, traerles tristeza. Entonces por eso en forma proverbial no es esto un principio, digamos, doctrinal, en el sentido de que yo no pueda buscar ayuda en algún momento de los demás, sino en un sentido proverbial, es decir, de sabiduría. Cuando yo en medio de la aflicción, de la tristeza, del malestar, me acerco a la casa de mi hermano, le llevo cargas. Y está bien que podamos apoyarnos los unos en los otros, eso es un principio bíblico, pero aquí el proverbio, el espíritu de este proverbio es cómo poder yo bendecir a los demás. Por eso termina diciendo, mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Si yo tengo un hermano que es en los que uno primero busca ayuda, digamos, o a los que uno primero, en los que más confianza tiene, pero está lejos, ¿de qué me sirve o de qué puedo servirle a ese hermano yo? Muchas veces resultamos más relacionados con el vecino
con el amigo que está cerca y podemos ayudarle, bendecirle, que con los hermanos muchas veces que están un poco a veces más lejos. Pero lo importante aquí es cómo poder bendecir a ese vecino, a ese hermano, a ese amigo. Cómo poderle apoyar, no dejarle en los momentos de necesidad. De pronto a veces pensamos, no, es que si fuera mi hermano, de pronto sí, pero este es un amigo simplemente. Pero la idea aquí precisamente es la idea de la solidaridad. De alguna forma entonces lo que estamos viendo aquí en este proverbio es una segunda base para planear hacia el futuro y es esta. Sea leal con quien lo necesite. Sea leal a esa persona que necesita de usted. Sea un hermano, sea un vecino, sea un amigo. Es más, me gustaría que apoyáramos este principio de solidaridad, de lealtad, en lo que nos dice la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 12. Porque Pablo allí también, al igual que vimos con el anterior principio, Pablo se extiende un poquito más en este consejo. Así que les invito para que leamos lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículos 14 al 21. Dice así, Romanos 12, 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es muy interesante porque esta porción termina muy parecida a la que leíamos de Santiago, porque en Santiago terminamos, el último versículo que leímos decía, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este termina diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Digamos, toda un discurso con respecto a la solidaridad y a la lealtad, pero lo interesante en relación con el proverbio que estamos leyendo es que aquí se habla incluso del enemigo. Mientras que el proverbio nos habla, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. En Romanos nos encontramos que este principio de bendecir, de ser solidarios y de ser leales a la necesidad que tienen los demás, incluye también a los enemigos, propio del Nuevo Testamento, propio precisamente del mensaje del Sermón del Monte de Jesucristo, donde Jesucristo habla de lo que fue dicho a los antiguos y lo que Él establece, y siempre hace esa relación que, digamos que en la antigüedad o en la ley, se habla mucho acerca de amar a los que os aman, de bendecir a los que os bendicen, digamos, de esa relación de reciprocidad en el bienestar. Pero Jesús nos enseñó un principio más allá de la solidaridad, que es inclusive ser leal y ser de bendición para aquellos que nos odian, nos persiguen o se consideran nuestros enemigos. Ese es un principio cristocéntrico, un principio que está relacionado con lo que Jesús vino a hacer y a enseñar, de tal forma que la solidaridad y la lealtad se trasciende a las personas cercanas o amigas. Por eso el principio que estamos mencionando aquí o esa base para planear hacia el futuro es la lealtad. Sea leal a quien lo necesite. Cuando usted planee su vida, planee su futuro, planee lo que va a hacer, no se centre en los beneficios para usted nada más, no se centre solamente en ser feliz usted, no se centre únicamente en lograr sus objetivos y sus sueños. Piense en las personas que tienen a su alrededor y que lo necesitan, comenzando por supuesto por los mismos de su casa,
pero también aquellos que tienen algún tipo de relación con usted y que de alguna forma le necesitan. Sea leal, no los deje, no sea individualista. Esa es una base para planear un futuro de una manera sabia. Y en tercer lugar, vamos a mirar lo que nos dice Proverbios, el versículo 23 y 24. Aquí seguimos en el mismo capítulo 27. Versículos 23 y 24 tienen un consejo más hacia el futuro. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Termina con una pregunta como, digamos, con cierta ironía, ¿no? Es decir, si tú no administras bien lo que tienes, no tienes claridad de lo que tienes, posiblemente lo que tengas, poco o mucho, será la corona para perpetuas generaciones. O también podemos entenderlo como una pregunta retórica, es decir, vas a dejar algo para futuras generaciones, para tus hijos, para tu descendencia, cuando administras bien. Dos formas en que podemos entender esta pregunta, pero la exhortación es el elemento fundamental aquí, que es sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Es un consejo, por supuesto, para alguien que trabaja en la vida pastoril, en el cuidado de ovejas, que era típico de la época en que fue escrito este proverbio. Pero el versículo 24 dice, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Es una exhortación hacia la buena administración. A administrar con diligencia, de tal forma que nuestros planes y proyectos no se basen sobre algo vacío, no se basen sobre ganarse la lotería, por ejemplo, ¿cierto? Sobre tener buena suerte, sobre ganar de una manera sin trabajar, sino que es una invitación a trabajar con sabiduría y con diligencia, haciendo bien cuentas, sabiendo lo que entra, lo que sale, lo que se debe, es administrar bien. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos como seres humanos y particularmente nosotros como latinos es que alrededor de nosotros vemos mucha pobreza y nos quejamos muchas veces de la pobreza y de la falta de empleo y una cantidad de cosas que son muchas veces el resultado de la sociedad, de la injusticia que hay a nuestro alrededor, pero muchas veces también es el resultado de una mala administración, de falta de diligencia, de pereza, inclusive como hemos visto en muchos proverbios que nos hablan acerca de la pereza. Aquí nos habla de la importancia de tener las cuentas claras, de las cuentas claras de lo que tenemos. Muchas personas tienen la costumbre de gastar más de lo que se ganan y entonces viven desesperadas por conseguir ganar más. Buscan mejor empleo, mejores entradas y se endeudan aquí, se endeudan allí, porque viven gastando y endeudándose más allá de su capacidad de pago. Y a veces el secreto no está en ganar más, sino en gastar menos. Cuando yo tengo las cuentas claras de qué es lo que me entra a mí, qué es lo que realmente yo recibo y con base en eso invierto o gasto, entonces no vivo con esa angustia de cómo hacer para pagar lo que me como sin haberlo meditado a tiempo, ¿no? Entonces es muy importante cuando habla de tener el cuidado de las ovejas o en este caso, digamos, de la vida pastoril, lo podemos aplicar a cualquier empresa, cualquier tipo de, digamos, de ocupación, de profesión que usted tenga. Lo importante es manejar bien las finanzas. Aquí entonces tenemos un tercer elemento, una tercera base para proyectar o para planear el futuro, y es esta: administre con diligencia. Administre con diligencia, no vuelva todo su dinero plata de bolsillo, donde cualquier cosa que recibe inmediatamente lo gasta, no ande gastando en caprichos, sin haber calculado bien los ingresos y los egresos, no malgaste las cosas, no se endeude más allá de su capacidad de pago, tenga cuidado con los negocios que hace, administre con sabiduría.
teniendo en cuenta que en primer lugar dependemos de Dios y que debemos depender de Dios, pues hagamos planes. Y es interesante porque aquí nos habla de riquezas. Seguramente el nivel, digamos, de la capacidad de cada uno económica no es la misma. Pueden haber ricos, pueden haber pobres, pero lo importante, lo poco o lo mucho que tengamos, lo poco o lo mucho, sea administrado con diligencia. Y aquí vale la pena también recordar unas palabras de Pablo a Timoteo, que hablan sobre este mismo tema. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19, le habla Pablo a los ricos de este mundo, por supuesto creyentes, y es importante tener en cuenta estos versículos porque esto muestra que es posible que un hijo de Dios sea rico. No es ningún escándalo ser pobre, pero tampoco es algo para satanizar el ser rico. Noten lo que dice 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No hay problema con ser rico. El problema es qué hacemos con esas riquezas. Y por eso la exhortación que le hace aquí a la iglesia Pablo es que haya generosidad con esas riquezas. Pero advierte sobre la importancia de la buena administración, por supuesto pensando en las cosas trascendentales, eternas, espirituales en primer lugar. Como Jesucristo les dijo a los discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Pero las riquezas y las cosas materiales nos han sido dadas para disfrutarlas, como dice aquí Pablo. Está bien que las disfrutemos, pero con diligencia, con sabiduría, con generosidad, con lealtad a los demás y sobre todo con dependencia de Dios, sabiendo que siempre dependemos de Dios. En estas épocas en las que estamos haciendo planes y en las que empezamos a proyectarnos hacia el año que viene, les invito para que pensemos en estas tres bases que tienen que ver con la buena planeación. Primeramente, dependa de Dios, sea leal a quien lo necesite y administre con diligencia. Que Dios les bendiga. Un abrazo, un beso para todos y una buena semana. En mi mayor dolor alcé mis ojos hacia ti, con brazos abiertos